A todos, muy buenos días. Estamos en materiales de construcción. Estamos tratando de entender cuál es la mejor forma de estudiar los materiales. Ya hemos hecho una revisión. Recordamos un poquito lo que hicimos, ¿no? Un poquito hemos comentado que la mejor forma de estudiar los materiales, en principio, es según la posición que ocupan en obra, que es lo que estamos haciendo ahora, y posteriormente vamos a analizar según su naturaleza, ¿no? Según la naturaleza. Estos dos son los dos puntos que tenemos que trabajar, ¿ya? Ya hemos visto según la posición que ocupan en obra, hemos hablado ya de las fundaciones, hemos hablado del cuerpo, hemos hablado de la estructura de techo y techumbre, ¿no? Viendo las características de cuáles son los diferentes tipos de estructuras de techumbre. Hemos hecho la siguiente afirmación, que cuando es mayor la cantidad de aguas, ¿no es cierto? Mucho cuidado con ese tema. Es mayor la cantidad de agua, o sea, más pendientes, es más complejo, por favor, el proceso de sellado. Las soluciones para cubiertas son mucho más complejas. Eso ya lo habíamos comentado también la anterior sesión, ¿no? Por aquí tenemos diferente. Este sería el más simple, tal vez, de cerrar, esa plana o de una sola agüita. En cambio, esta ya es un poco peligrosa porque por esta sección va a haber filtración de aguas. Lo mismo pasa por estas zonas, etcétera, 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 ¿no? Eso hemos hablado la anterior sesión. Revisen, hoy completamos todos los videos ya editados y todo esto ya están subidos. Vamos a subirlos ya al aula y revísenlos, por favor. Revisen también el canal de YouTube. Vamos a hablar ahora de cubiertas, exclusivamente de cubiertas. A ver, entonces ya tenemos aquí una definición rápida de lo que se entiende por cubierta, ¿no? Qué interesante. Vamos a poner nosotros en cuenta o a poner a consideración esta pequeña definición. Por favor, voy a pedirle dónde estás, estimado, ya, Briseida Cordero, buen día. Cinco. Buenos días, Ok, por favor, Briseida, una lectura a esta partecita, por la cubierta. favor. Sí, Ya. sí, sí. Cubierta es la estructura que evita el ingreso directo de humedad al interior del cuerpo. Se ingresa humedad a la estructura. Retoques internos, pintura, revestimientos. Ok, muy bien. Bajo esa definición, querida Briseida, ¿tú qué entiendes por cubierta? Aunque ya hemos comentado qué es la cubierta y cómo a veces confundimos el nombre, ¿no? ¿Qué entiendes tú por cubierta bajo esta definición? Que es para, perdón, para que es el techo, pues, ¿no? La calamina, Una las cosa tejas. es el techo, cuidado, seguimos con el error, ¿no ve? Hemos hablado de ese tema. Mucho cuidado. Cuidado. Sí, tengan cuidado, ¿no? Ustedes obviamente tienen que procurar siempre hablar con propiedad, ¿no? Porque bueno, muchos de los términos que empleamos en construcción hoy día son pues términos muy coloquiales que no corresponden a lo que realmente es, ¿no? Y ténganse cuidadito. Cubierta, como su nombre lo dice, no es el techo, sino es la estructura que va a cubrir, aquí está, ¿no? Va a cubrir absolutamente todo la estructura de techo y techumbre. Una cosa es techo y otra cosa es cubierta. Ya hemos dicho, aquí vamos a ponerlo, ¿no? Ahora sí vamos con esto acá. Hemos comentado que esto sería el techo, ¿no? La estructura de techo es esto. Es ese armado especial donde va a depositar toda la cubierta. Pero esto es el techo. Esto es el techo, ¿sí? Y la cubierta es todo lo que va a cubrir. Obviamente la cubierta va a tomar la forma del techo. Ah, claro, porque las pendientes y demás, ¿quién va a definir? Es el techo. La cubierta es toda esa estructura que va a cubrir, ¿no es cierto? Que va a cubrir. Mm, ya, a ver, entonces, teniendo esa miradita, esa pequeña observación, vamos a traer aquí al frente también
esta imagen, por favor. Voy a poner acá, aquí lo hago un poco más pequeñita. ¿Sí? Consideraciones a tomar muy en cuenta respecto al tema de cubiertas y techos. Vamos a hablar ahora de manera conjunta de techo y cubierta. Ya sabemos que cubierta es todo aquello que va a cubrir, ¿no? Por eso es un nombre de cubierta. Y techo es la estructura que va a soportar la cubierta. Muy bien. Un dato interesante. Si hablamos del techo y de cubierta, ahora estamos hablando de los dos conceptos, porque sabemos que sobre el techo va la cubierta, es este detalle. Observen, por favor, esto mucha, eh, con mucho cuidado. A ver, le pregunto a quién, ¿dónde estamos? Abel Nelson, buen día. Primera llamada, 5, 4, 3, Pues dice 2. que Ok, estimado Abel, buen día. Una consulta, querido Abel. ¿Qué entiendes tú de esta gráfica? ¿Qué es lo que tú puedes entender de esta gráfica? Dime, por favor. según Inge, lo que veo y lo que le entiendo es un ángulo de inclinación que depende de la pendiente y los grados de inclinación. Ah, interesante. A ver qué significa. Si hablamos, aquí hay dos valores, uno que dice tanto por ciento y el otro que dice grados, ¿no es cierto? Cuando decimos en tanto por ciento al 100%, ¿cuánto sería en grado de inclinación? Acá mira, este es tanto por ciento, esta es la línea del tanto por ciento y este es el grado de inclinación, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de techos y hablamos de cubiertas, podemos decir, esta tiene que estar a tantos grados o a tal porcentaje, eso es lo que decimos. Si decimos que está al 100% en tanto por ciento, ¿eso cuánto sería en grados para la pendiente? Nason. Si no me equivoco, Inge, creo que eso es equilibrio. Y Ya, pero ¿cuánto 45 es se, un equilibrio exacto casi. ya, y si decimos 100% en grados, ¿cuánto es? Puede ser 45 siempre, ya que es un Ex- equilibrio estable. Muy bien, sí, efectivamente. Cuando decimos 100%, ojo, esto para que lo tengan bien en cuenta, muchas veces las pendientes las dicen en grados o en tanto por ciento. Por ejemplo, un 10% de inclinación, dice Noé, un 50%, un 100% de inclinación. Y cuando uno no entiende, podría entender que está hablando de los grados, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo es la representación? Bueno, pues para 100% estamos viendo que el 100%, o sea, lo máximo que debe estar inclinado una pendiente es de 45 grados, ¿sí? Pero ingeniero, yo he visto viviendas que tienen ahí una inclinación mucho más pronunciada, bien parada, más de 45, tal vez 60, 70 grados. Eso va más de 100%. Sí, es posible, según el diseño de la cubierta, ¿no? Cuando todavía hablamos de cerchas habitables y demás. Pero este es, por si acaso, la forma de valorar. Cuando decimos 100% de inclinación, en, por eso, ya digo por ciento, o sea, 100% de inclinación, estoy diciendo que se trata de en 45 grados. Si digo 50%, estoy diciendo que es la mitad de 45. ¿Cuánto es la mitad de 45? 22 puntos. 25. Exacto, muy bien. Entonces estoy hablando de eso, ¿no? Ese dato, por favor, una vez más. En pendientes, para los diferentes techos y las cubiertas, la forma de medirse puede ser en grados, ¿no? A 30 grados, 15 grados, 40 grados, ¿no? Etcétera. O también puede ser al tanto por ciento, 100%, 80%, 10%. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de sistemas de drenaje, instalaciones, sobre todo sanitarias, estamos hablando ahí en porcentaje, un 15%, decimos, no, no es un 15%. Estamos ya viendo justamente esto, esta inclinación, ¿no? Un 15% más o menos vendría a ser unos 10 grados de inclinación.
Eso por favor tómelo en cuenta, ¿ya? Estas son las formas de poder medir. Ahora, también quiero que pongan la atención a esta imagen. Lo pongo hasta acá arribita, ¿sí? Agarramos, vamos a poner acá. Esta lo voy a hacer mucho más grande porque ahora vamos a aprender a reconocer las partes y vayan tomando apuntes porque además de esta hay otras partes también, ¿no? Que ya tenemos que reconocer como partes de la cubierta, obviamente que están implementadas sobre la estructura del techo, ¿no? A ver, en principio, ¿cuáles son las partes del techo? Y esto ustedes vayan pensando en su vivienda para ver qué partes ustedes tienen y cuáles no. La cubierta es muy probable que tenga una abertura para ventilación. Uno de los grandes problemas justamente de las estructuras de cubierta, sean o no sean habitables, ¿no? Viendo ya esta estructura, como ustedes observan aquí es de madera, también puede ser metálica. En nuestro medio hoy en día se está trabajando mucho con estructuras metálicas, ¿sí? Eh, es pues la falta de ventilación. Si esto no tiene ventilación, ustedes saben que la incidencia del sol, de los rayos del sol, va a ser fuerte sobre esta estructura. La cubierta va a ser la que va a soportar o recibir o va a estar expuesta mucho tiempo a los rayos del sol. Y eso es bastante interesante porque hoy en día se está aprovechando ese contacto. Pero también como recibe de forma directa el sol, es la zona, vamos a decir, de la estructura que más calienta, en donde más vapor también se produce. Y no hablamos de la superficie, sino hablamos de forma interna. Acá, la estructura del techo va a ser lo que va a tender a humedecerse, porque como va a ingresar con fuerza el calor, internamente va a generar vapores. Si esos vapores no se ventilan, podríamos empezar, si la estructura fuese de madera, procesos de pudrición. La madera va a empezar a podrirse, a humedecerse y a podrirse. Más aún si no están cubiertas o cuidadas. El que va a exponer madera o los que van a exponer madera, por esta parte tienen que tener en cuenta, ¿no? Los cuidados en esta partecita de la madera. No, ingeniero, la estructura no va a ser de madera, va a ser de metal. Igual, como existe elevada humedad, podríamos nosotros adelantar procesos de corrosión al interior, ¿no? Al principio de oxidación, después de corrosión al interior de la estructura de techo, techumbre. ¿Qué hacemos entonces, ingeniero? Necesitamos que se ventile y para eso tenemos aquí unos pequeños, vamos a decir, entradas de aire que se conocen como cola de pato, ¿sí? Esta partecita se conoce como cola de pato. Es una aberturita por donde va a ingresar el aire y va a permitir la ventilación interna de la estructura del techo, ¿no? Por eso hablamos de techo y cubierta, decimos, ¿no? Pese a que el sol venga con fuerza, también las corrientes de aire van a ingresar por esta parte y van a mantener ventilada y eso es bueno, es muy importante eso. Entonces, primera parte de la estructura del techo, la cola de pato. Un poquito más esto voy a ampliar para que puedan verlo mejor ustedes. Ok, muy bien. Cola de pato. ¿Cómo se llama las uniones de la cubierta, ¿no? Las uniones de la cubierta que forman una B invertida. Ah, ok. Para que se entienda esto, aquí vamos a ampliar esta imagen. Estamos hablando justamente de esta, ¿no? ¿Cómo llamo yo a esta unión? Que es exclusivamente en cubiertas. Esta unión de esta agua y esta otra agua, ambas que están justamente con los pendientes ya definidas, esta unión se conoce como limatón. Sí, una vez más. Esta unión se conoce como limatesa o limatón. Ese nombre tiene limatesa o limatón. Una carita que está acá en este lado, la otra carita que acá de este lado. Aquí tenemos dos agüitas y como ustedes ven esta unioncita, está uniendo en forma de B, pero una B invertida, ¿no? Como un triángulo sin la base. Esa partecita se conoce como limatón. Ok, muy bien, se conoce como limatón esa parte. ¿Y cómo se llama la parte que se une al revés, no? Y a forma igual. Dos aguas, pero están formando una B normal. A esa unión se conoce como lima olla. Lima olla. Muy bien. Tenemos entonces
la cola de pato, el limatón, la lima olla. Cuando tenemos estructuras de cola de pato, lo que está por debajo de esa estructura se conoce generalmente como faldón. Faldón. ¿Sí? Hay que tomar muy en cuenta esto. Este es el faldón. ¿Bien? Muy bien. Acá no se está viendo bien, no está designada, pero tenemos la cumbrera. ¿Qué es la cumbrera? Es la unión justamente en la parte superior de las dos aguas. Aquí tengo una cumbrera, dos cumbreras, ¿no? Que es justamente esta puntita que esté en este momento, ¿no? Este se llama cumbrera. En el caso de este tenemos una estructura tipo T, ¿no? Y en este punto donde estamos uniendo la cumbrera de esta ala y la cumbrera de esta otra ala, la conocemos como la techumbre en intersección, ¿no? Uy, ¿por qué? Porque aquí es donde hay que poner más cuidado, porque es aquí donde podría acumularse una serie de materiales, como el granizo, nieve y demás, que van a permitir la filtración de agua al interior de la estructura. Mucho cuidado con ese tema, ¿sí? Ya tenemos entonces cola de pato, limatón, limatesa, es lo mismo, limatón o limatesa es lo mismo, lima olla, está el faldón, hemos dicho la cumbrera, que aquí no está representada, por si acaso lo vamos a poner con flechita, un poquito más, aquí lo pondremos en este momento, ¿ya? Vamos a insertar, ahí está, ok, ahí está, vamos a poner esto un poquito más gruesito. Muy bien, ahora sí, insertamos nosotros nuestro bolito de texto y esta es la cumbrera, ¿no? Cumbrera. Muy bien, vamos a darle colorcito, que esté también las color negritas más. Ok, muy bien. Ahora sí, cumbrera. Muy bien. Tenemos entonces cumbrera, limatón, limatesa, cola de pato, faldó, ¿sí? Esta estructura, ustedes saben acá, esta, se conoce como claraboya, esta, otros también llaman, ¿qué otro nombre más tiene este? ¿Quién sabe, por favor? ¿Alguien? 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, se conoce como claraboya, ¿no? Tiene un nombrecito más popular en nuestro medio. Ustedes digan la claraboya y está muy bien. Esta pequeña estructurita que tampoco tiene nombre acá, le vamos a poner. Esta estructura, aquí está. Acá, vamos a jalar aquí, vamos a jalar a este ladito para que se vea mucho mejor. Esta estructura se conoce como lucarna. Ahí está. Esta es lucarna. Lucarna, ¿no? Alguien alguna vez decía, esta es la casita de perro. No, el nombre no es casita de perro, es lucarna. ¿Sí? Bien, entonces, estas serían parte. Obviamente aquí hay otras, ya iremos poniendo de una vez, vamos a decir una. Con este tutorial que aquí no se está viendo y lo ponemos, es justamente, le vamos a darle incluso aquí un colorcito más. Ya vamos a insertar acá en formitas y excelente. Que va a estar acá. Listo, vamos a ponerle con color rojo, un principio más gruesito y con color rojito. Ahí está. Esa estructura se conoce como la canaleta, ¿verdad? Todos ustedes saben que eso es canaleta. Aquí pondremos canaleta. Muy bien, esa es la canaleta. Y de la canaleta sabemos, porque la canaleta va a estar al borde de toda la estructura, ¿no es cierto? La canaleta. Tenemos otra estructura, aquí vamos a colocar también lo mismo, vamos a copiar, pero vamos a cambiarle de colorcito y le ponemos acá. ¿Sí? Forman parte también de la estructura porque son elementos importantísimos para el desagote. Este elemento, el de color verde, se conoce como bajante. Ahí está, esta es la bajante. ¿Ok? Muy bien, bajante. Excelente. A ver, entonces una vez más.
techumbre, cola de pato, limatón o limatesa, lima olla, el faldón, la cumbrera, la claraboya, ¿sí? La intersección de la techumbre, lucarna, canaleta, bajante. Todas estas vienen a formar parte de la estructura de techo, pero obviamente también le van a dar forma a la cubierta. Importante de la cubierta es justamente esta, que es la canaleta y la bajante. Y aquí una estructurita que la vamos a poner acá. ¿Dónde está? Vamos a copiar requisitos. Aquí está esto acá. Aquí vamos a poner. Muy bien. Ponemos acá esta partecita y vamos a poner acá un pequeñito. Muy bien. Esta estructura, esta pequeña distancia, ¿sí? Que viene como una alita, es decir, que no está pegado el techo, la cubierta, la estructura del techo no está pegada a la pared, sino hay una pequeña distancia, tiene el nombre de aleros. Se conoce como aleros, ¿no? Nos vemos en construcciones 3, más adelante vamos a profundizar estas partecitas y vamos a ver efectivamente qué tipo de cuidado se debe tener con este tipo de estructuras, ¿ya? Eso para que lo tengan muy en cuenta, por favor, ¿sí? Todas estas vienen a formar parte de la estructura de cubierta. Obviamente la forma la va a dar el techo, techumbre, ¿no? La estructura de techumbre, pero estas forman parte de la cubierta. ¿Por qué es importante el limatón en la cubierta, ingeniero? ¿Por qué? Porque por esta zona es una solución, hay que darle solución para que no ingrese agua por esta partecita. Ah, ya. Pasa lo mismo con la lima olla, hay que buscar soluciones para que no ingrese agua por esta partecita. Pasa lo mismo también con la cumbrera. Claro, están uniéndose las dos aguas y aquí hay un montón de soluciones para unir esta parte de la cubierta y evitar que se agua por esta partecita. Cuando tenemos claraboyas, ¿no? Por donde pasa, justamente, o lo que se denominan cráteres, y algunos cráteres también se conoce esto, ¿no? Vamos a poner aquí con trágalos, frente, trágalos, también puede trágalos. También hay que tener cuidado con la cubierta porque por aquí pueden suscitarse una serie de filtraciones. La lucarna, obviamente la estructura la va a dar el techo, pero también por aquí vamos a tener filtraciones. Por eso es que también en cubiertas se toman en cuenta todas estas partes. Podemos decir lo siguiente, ¿no? Mencionamos que tanto la canaleta que va a circular por todo, ¿no? Va a estar absolutamente por toda la estructura, concluyendo toda la estructura de la cubierta. Está, está muy bien, está. Todo lo que hace canaleta, que lo que hace es sesionar el agua o la humedad, por ejemplo, el agua, ¿no? Que se va a afectar después de una lluvia o que va a desagotar después del granizo, justamente la canaleta, ¿no? Es una estructura importante en la cubierta. Esto va a garantizar que el agua, cuando empiece a realizar el proceso de desagote, ¿no? El desalojo de agua, no se va, no va a golpear la pared, no va a humedecer la pared. Por eso la canaleta es una estructura muy importante. ¿De qué depende qué tan grande sea la canaleta? Efectivamente, depende acá del alero, un color celeste claro, ¿no? Depende del alero. Mientras mayor sea el alero, la probabilidad de que el agua golpee eh, el muro superficial, ¿no? El muro perimetral de la estructura es menor, ¿no? Entonces, el alero tiene mucho que ver con la estructura de canaleta, hay que tomar en cuenta. Y muchas veces cuando el alero es bastante amplio, ya no se coloca canaleta, ¿ya? Eso algunas veces en alguna estructura se ha visto que el alero es bastante amplio y como el desagote es muy bueno, entonces no se coloca canaleta porque no hay la probabilidad de que el agua humedezca la pared. ¿Ok? Otro elemento importante es bajante, justamente. Bajante, ¿por qué? Porque toda el agua que se va a acumular, ¿por dónde se va a desagodar? El bajante. Y este simplemente va a causar el agua a nivel del piso, evitando que se humedezca la pared. Todos estos son elementos importantes de la cubierta. A ver,
¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta o comentario? ¿Algo? ¿Todo claro? Ya. Estamos entendiendo entonces, ¿no? Aquí vamos a colocar todos estos en... Ah, muy bien, vamos a colocar todos estos en ese espacio. A ver, en principio, listo. Tenemos entonces todas estas partes. Pregunta clave, ¿qué materiales se emplearán en la cubierta? Es una pregunta que les he hecho a ustedes con un trabajo de investigación que realizar. Y bueno, obviamente una de las respuestas es un material que no sufra daño producto de la humedad o los cambios térmicos. En esta estructura, ¿sí? La cubierta va a ser uno de los elementos naturales que va a estar expuesta constantemente a cambios, como se conocen en algunos lugares, como estrés térmico. El material está expuesto al estrés térmico. ¿Por qué el estrés térmico? Porque va a haber épocas en las cuales haya mucha temperatura y el material que va a formar parte de la cubierta tiene que soportar esa temperatura, ¿no? Las temperaturas elevadas, cuando el sol Disculpe, está dije, en su máximo. Sí, se le escucho. escucha entrecortado. A ver, voy a escuchar el micrófono. Me confirman, por favor, yo estoy aquí con un dispositivo también. Aquí está todo, se escucha muy bien. Pero me hacen saber, por favor, si otra vez existen sus cortecitos, ¿ya? Ok, entonces una vez más, ¿sí? Es el material que se va a emplear en la cubierta, es importante cuidar porque en época de sol va a soportar toda la incidencia de los rayos, ¿no es cierto? Y tiene que soportar. Si es un material que no va a soportar o que se va a degradar con relativa facilidad, la cubierta tiene los años contados. Hoy en día se emplean polímeros para cubiertas, pero tienen que ser reemplazados rápidamente, ¿no es cierto? No, no van a durar más de 10 años, hay que tomar muy en cuenta ese detalle. Si vamos a hablar de cubiertas en estructuras bastante elevadas, tienes que procurar un material que tenga un largo tiempo de vida útil, ¿sí? Antiguamente se utilizaba madera, pero es una madera obviamente muy bien tratada, ¿no? Lo que se conoce como terciopeladas. Pero bueno, ustedes ahí van a poder definir también cuáles son los materiales propicios empleados para cubierta. ¿Cuál sería el mejor? ¿No? En eso consiste justamente el trabajo que ustedes van a realizar. Pero van a determinar los materiales no solamente para la cubierta, sino también para techo, techumbre, para el cuerpo y para las fundaciones. Y si podemos ya observar este detalle, nos va a ser un poco complicado, ¿sí? Porque si bien las posiciones están definidas, los materiales son múltiples. Hay muchas opciones y eso está muy bien, pero puede que incluso yo repita que metal se emplea para fundaciones, pero también para el cuerpo, pero para también techo, pero también para cubierta. El metal se emplea en los cuatro, ¿no? Entonces, tal vez estudiar los materiales según la posición que ocupan en obra mm, no va a ser tan eficiente porque si repetimos el metal en las cuatro estructuras, ¿sí? Convendría estudiar el metal desde un punto de vista mucho más profundo, pero solamente una vez, ¿no? Entonces, a ver, por eso es que se presenta, ¿no? Una clasificación alternativa. Esto vamos a pintarla muy bien, ¿no? Una forma de estudiarla, ok, muy bien. Si hablamos de su clasificación por su naturaleza, ¿sí? Esta sería una alternativa forma de estudiar los materiales, muy aparte de según la posición que ocupan en obra, por lo que ya hemos mencionado. Entonces, tenemos nosotros que tomar en cuenta ya, a ver, esta partecita vamos a bajarlo un poquito. Esto tiene que ver mucho con lo que ya estamos haciendo ahora. Ok, bajamos esto en tamañito. Bien. Como la mejor forma de estudiar los materiales tiene que ver con la posición que ocupan en obra, pero es muy limitante porque ahí tenemos materiales que se van
reproduciendo, se van repitiendo una y otra vez, conviene realizar el estudio según su naturaleza. Y ahí está. Hemos visto que en una estructura tenemos fundaciones, muros, mampostería, eso ya está definido, ¿sí? Pero como los materiales se repiten, en el caso del metal, una fundación, muro, Inge, eso es no se le escucha bien. hola, hola, hola. A ver, vamos a revisar una vez más. Yo tengo aquí un dispositivo, a ver, vamos a procurar usar este otro dispositivo para hacer un mejor, a ver, cortamos este. A ver, me confirman, por favor. Con eco está saliendo, dije. Ahora sí, ¿verdad? Está con mucho eco. A ver, ahora sí está mucho mejor. Sí, ahora sí, Inge. Listo, muy bien. Entonces, Inge está hablando. Inge, se a ver, escucha el audio. ¿me escuchan, verdad? Ahora sí se me escucha, ok, muy bien. Comentaba lo siguiente, tenemos nosotros, ya hemos hecho la revisión según la posición que ocupa el nombre. Hemos visto de que hay materiales que se repiten y estudiar el material en fundación, como en el caso del metal, ¿no? Repetirlo en muros, repetirlo en techumbre y repetirlo en cubierta, tal vez nos va a ser muy complicado e incluso difícil de entender. Convendría estudiar según su naturaleza. ¿Por qué? Pues porque según su naturaleza estudio el material una sola vez, pero ya profundizo en qué parte de la estructura voy a usar, ¿no? Según su naturaleza también nosotros nos permite visualizar el amplio, ¿no? La amplia variedad de materiales que se emplean en la construcción, el abanico de posibilidades, y no solamente los materiales tradicionales, sino también los materiales, ¿sí? Que hoy en día se están desarrollando en beneficio también de la construcción. Tal es el caso de los nuevos vidrios y demás, ¿no? Entonces, de ahora en adelante vamos a estudiar a los materiales, pero según su naturaleza, que es la manera más propicia de estudiar, ¿no? Según su naturaleza. Para esto es necesario, en principio, utilizar los pétreos, ¿sí? Los pétreos como agregados para hormigón, pero también los pétreos de manera simple. Es decir, yo puedo utilizar piedra para hormigón, sí, eso se conoce como agregados, ¿no es cierto? Cuando son los pétreos procesados, se conoce como agregados, pero los pétreos no, aquí ponemos, ¿no? No como agregados para hormigón, sino los pétreos. Utilizamos piedras no solamente para el hormigón, sino que utilizamos piedras para el revestimiento. Es más, se utilizan piedras para estructuras de techumbre. Perdón, para estructuras de cubierta. Como solución en cubierta se utilizan pétreos. Eso es bueno que se sepa, ¿no? Ah, qué interesante. Entonces, los pétreos, cuando estudio los pétreos, no solamente voy a dar este enfoque como agregado para hormigón, sino voy a utilizar los pétreos para revestimientos también. Es muy probable aquí ustedes estudiando los pétreos de forma profunda van a observar que estos materiales se emplean también para muros, pero sin necesidad del uso de una argamasa como es el hormigón, ¿no? Hay que tomar muy en cuenta. Utilizamos los pétreos procesados conocidos como agregados, ¿no? Que también son piedras, pero de tamaño mucho más reducido. Ahí está justamente los cascajos, las gravas y las arenas, ¿no? Porque son pétreos procesados.
Según su naturaleza, estudiamos también los materiales aglutinantes y conglomerantes. Hay una división interesante y muy importante. Una cosa es aglutinar, otra muy distinta es conglomerar. La idea, obviamente, de este material o de estos materiales, que pueden ser yesos, cales, cementos y betunes, es pues la de conformar un solo cuerpo. Van a ayudar a conformar un solo cuerpo. Entonces, en construcción nosotros necesitamos conformar un solo cuerpo. Tenemos múltiples componentes, la idea es llevar o hacer de ese múltiples un solo cuerpo para mejorar sus propiedades y darle un uso específico. Puede ser el hormigón, un claro ejemplo, el pavimento flexible, el asfalto, como ustedes también conocen, etc. Por eso está ahí yesos, cales, cementos y betún, ¿sí? El betún como tal. Según su naturaleza, ahí están los materiales cerámicos. Ojo, aquí vamos, ¿no? Los materiales cerámicos. En los cerámicos, y ahí estamos en una distinción entre ladrillos, tejas, azulejos. Y si hablamos de azulejos, vamos a hablar del IP. ¿Qué es el IP? Es la forma de medir el tráfico. Ah, claro, porque hay azulejos de alto tráfico, mediano tráfico y bajo tráfico, ¿sí? Sobre todo los que tienen IP5, que se conoce justamente de alto tráfico, también no solamente es alto tráfico, sino que también tienen resistencia a ataques químicos, ¿no? Por eso se utilizan en estructuras o revestimientos para hospitales y sanitarios. Hay que tener muy en cuenta eso. Los polímeros, que han sido uno de los materiales más nuevos, no son muy antiguos. Los polímeros, comparados con los cerámicos y los petróleos, son relativamente muy nuevos, ¿no? Pero los polímeros han llegado a la construcción para quedarse, incluso para reemplazar algunos de otros materiales, y esto debido justamente a su propiedad del peso, ¿no? Tienen muy bajo peso, bastante livianos, y eso se puede aprovechar bastante en la construcción. Y hemos visto el caso del plastoforme, ¿no? Los metales que van a seguir siendo un material muy empleado en la construcción porque acelera el proceso constructivo. Si voy a utilizar exclusivamente techos y hormigones, para poder emplear un hormigón, yo tengo que esperar 28 días al tiempo de fraguado y endurecido. En el caso de los polímeros, de los metales, no tengo que esperar ese tiempo, simplemente tengo que ir haciendo uniones a los diferentes cuerpos, en este caso a los diferentes perfiles metálicos, ¿no? Y esto va a acelerar bastante los procesos constructivos. Maderas. Las maderas son materiales que han sido empleados desde tiempos muy antiguos y hoy en día tenemos maderas de uso auxiliar, temporal y uso definitivo. Vidrios. Los vidrios que simplemente se empleaban como pequeñas estructuras en las cuales se podía observar qué pasaba en el exterior de la estructura, hoy en día ya pueden ser incluso como vidrios inteligentes, donde jugamos mucho con el tema de opacidad y transparencia. Pinturas y barnices que tienen la función de cubrir, proteger y decorar, ¿no es cierto? Son tres funciones. Son hoy en día uno de los elementos en construcción más importantes porque aportan a la estructura esta sensación de confort y podríamos decir hasta comodidad, ¿no? Sobre todo confort. El agua que se emplea en la construcción, qué importante, sobre todo el agua que se utiliza en el hormigón. Ahí tenemos el agua de mezclado, lavado y curado. Y necesariamente tenemos que hablar del control de calidad a todos los materiales. Por eso vamos a hablar con la norma INORCA, ¿sí? Pero vamos a hacer énfasis sobre todo en el hormigón, ¿sí? Utilizamos un control de calidad antes, durante y después del hormigonado. Este va a ser el enfoque, es el enfoque que se le va a dar al nuevo estudio de los materiales. Según su naturaleza, no estudiamos al metal en las 4 etapas, no consiste solamente en una sola etapa, ¿no? Estudiamos a profundidad y entendemos el por qué el metal se emplea en las 4 posiciones en la obra, ¿no? Hacemos lo mismo con los cerámicos y con todos los materiales. Desde ahora en adelante vamos a hablar exclusivamente sobre esta forma de estudiar a los materiales que se emplean en la construcción, según su naturaleza.